El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, cuando el coche de la familia Hernández serpenteaba por la carretera sinuosa que atravesaba las montañas. En el asiento trasero, Miguel, un niño de 10 años, observaba el paisaje con ojos soñadores, mientras su madre, Carmen, tarareaba suavemente una canción de cuna. A su lado, su hermano menor, Diego, dormía profundamente, arrullado por el ronroneo del motor y la voz melodiosa de su madre. En el asiento del conductor, Alberto, el padre de Miguel, conducía concentrado, las manos firmemente agarradas al volante. El silencio dentro del vehículo era confortable, interrumpido solo por la música baja que salía de la radio y el ocasional comentario de Carmen sobre la belleza del paisaje. «Mira, Miguel», exclamó Carmen, señalando hacia un grupo de árboles al borde de la carretera. «¿Puedes ver ese lobo? ¡Qué hermoso!, ¿no?». Miguel se inclinó hacia adelante, los ojos desorbitados de emoción. Ahí estaba, un lobo gris, majestuoso y solitario, observando el coche pasar con ojos curiosos. Por un breve momento, la mirada del animal se cruzó con la de Miguel, y el niño sintió una conexión inexplicable, como si ese encuentro fuera más que una mera coincidencia. «Mamá, ¿puedo tomar una foto?», preguntó Miguel, ya buscando el celular en su bolsillo. «Claro, mi amor, pero sé rápido. Ya casi llegamos al rancho de tus abuelos», respondió Carmen con una sonrisa cariñosa. Mientras Miguel se esforzaba por capturar el momento con su cámara, Alberto lanzó una mirada preocupada por el retrovisor. «Cuidado, hijo, no te acerques mucho a la ventana». La advertencia de Alberto apenas había sido pronunciada cuando un fuerte estruendo resonó por la carretera. Todo sucedió en cuestión de segundos. Un camión apareció repentinamente en una curva cerrada, invadiendo el carril contrario. Alberto intentó esquivarlo, pero el espacio era demasiado escaso. El impacto fue brutal. El coche giró violentamente, volcando varias veces antes de finalmente detenerse, volcado al borde de un precipicio. El silencio que siguió era ensordecedor, roto solo por el sonido distante de metal retorcido y vidrio roto. Miguel, aún sujeto por el cinturón de seguridad, colgaba boca abajo, aturdido y confuso. El dolor en su cuerpo era intenso, pero el miedo por lo que había sucedido con su familia era aún mayor. «Mamá, papá, Diego», llamó, su voz temblando. No hubo respuesta. Con dificultad, Miguel logró soltar el cinturón de seguridad, cayendo sobre el techo del coche abollado. Se arrastró fuera del vehículo, ignorando el dolor punzante en sus piernas. El aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada, trayéndolo de vuelta a la cruel realidad del momento. «¡Socorro!», gritó, su voz haciendo eco en el bosque silencioso. «Alguien, por favor, ayuda». Pero no había nadie cerca. La carretera estaba desierta. El camión que los había golpeado había desaparecido, dejando tras de sí solo destrucción y silencio. Miguel intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando se dio cuenta de que no podía sentirlas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando escuchó un aullido distante. Volviéndose hacia el sonido, Miguel vio una figura familiar emergiendo de las sombras, el lobo gris que había avistado momentos antes del accidente. El animal se acercó cautelosamente, sus ojos dorados fijos en Miguel. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y compasión, que calmó al niño en medio del caos. «Por favor», Miguel susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia el lobo. «Necesito ayuda». Para su sorpresa, el lobo no retrocedió. Por el contrario, se acercó aún más, permitiendo que Miguel tocara su suave pelaje. En ese momento, una extraña sensación de calma envolvió al niño, como si el animal estuviera transmitiendo un mensaje silencioso de consuelo. El sonido de sirenas a lo lejos rompió el encanto del momento. El lobo levantó las orejas alerta antes de lanzar una última mirada a Miguel y desaparecer en la oscuridad del bosque. Minutos después, paramédicos y bomberos llegaron al lugar del accidente. Miguel fue cuidadosamente retirado de los restos y colocado en una camilla.
Mientras era llevado a la ambulancia, no podía dejar de pensar en el lobo y en la extraña conexión que habían compartido. Las horas que siguieron pasaron como un borrón para Miguel. El ir y venir de médicos, los exámenes interminables, las preguntas de los policías, todo parecía distante e irreal. Fue solo cuando su abuelo, José, entró en la habitación del hospital, el rostro marcado por la preocupación y la tristeza, que la realidad comenzó a asentarse. «Miguel, mi nieto», dijo José, su voz entrecortada por la emoción. «Qué bueno que estás bien». Miguel miró a su abuelo, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Abuelito, ¿dónde está mamá? ¿Y papá? ¿Y Diego?» El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. José se sentó en el borde de la cama, tomando la mano de Miguel entre las suyas. «Miguel, mi querido, ha pasado algo muy triste». Las palabras que siguieron cambiaron la vida de Miguel para siempre. Su madre y su hermano no habían sobrevivido al accidente. Su padre estaba en coma, con futuro incierto. Y Miguel, el niño que antes corría y jugaba con tanta alegría, ahora estaba paralizado de la cintura para abajo. El mundo de Miguel se derrumbó en ese instante. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente desbordaron, y lloró en los brazos de su abuelo, dejando salir todo el dolor, el miedo y la confusión que lo consumían. Mientras la noche caía sobre el hospital, Miguel se quedó dormido, exhausto por el torbellino de emociones. En sus sueños se vio nuevamente en el bosque, corriendo libremente al lado del lobo gris. Era un sueño de libertad, de posibilidades, un atisbo de esperanza en medio de la oscuridad que ahora envolvía su vida. Pero el amanecer traería nuevos desafíos. Miguel no lo sabía, pero su viaje apenas estaba comenzando. Un viaje de superación, de descubrimientos y de un amor inesperado que transformaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Los días que siguieron al accidente pasaron como un borrón para Miguel. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y el persistente olor a antiséptico, se convirtió en su nuevo mundo. Las visitas de los médicos, los exámenes interminables y las sesiones de fisioterapia formaban una rutina monótona que apenas lograba distraerlo de su nueva y dolorosa realidad. La ausencia de su madre y hermano era una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Cada vez que cerraba los ojos, Miguel volvía a ver la sonrisa cálida de Carmen y escuchaba la risa contagiosa de Diego. La nostalgia era una presencia constante, un peso invisible que lo oprimía día y noche. Su padre, Alberto, permanecía en coma en otro piso del hospital. Los médicos hablaban en voz baja sobre daños cerebrales y recuperación incierta, palabras que Miguel escuchaba a escondidas, sintiendo crecer el miedo en su pecho. Fue en este escenario de incertidumbre y dolor que una nueva figura entró en la vida de Miguel, Lucía, la nueva esposa de su padre. Se había casado con Alberto solo unos meses antes del accidente, en una ceremonia discreta que había dejado un sabor amargo en la boca de Miguel. Lucía era una mujer de belleza fría y calculadora. Sus ojos verdes, normalmente llenos de una falsa dulzura, ahora miraban a Miguel con una mezcla de lástima e inconveniencia mal disimulada. Comenzó a visitar el hospital con frecuencia, siempre impecablemente vestida y maquillada, como si estuviera más preocupada por las apariencias que por el bienestar de su hijastro. «Miguel, querido», decía, su voz melosa escondiendo una frialdad que el niño podía sentir, «¿cómo te sientes hoy?». Miguel generalmente respondía con monosílabos, incómodo con la presencia de su madrastra. Había algo en ella que lo molestaba profundamente, una sensación de falsedad que no podía ignorar. Los abuelos de Miguel, José y Guadalupe, eran presencias constantes y reconfortantes. Se turnaban para estar con su nieto, trayendo un poco de calidez y amor al ambiente estéril del hospital. Guadalupe siempre llegaba con un recipiente de comida casera, determinada a hacer que Miguel comiera algo más que la insípida comida del hospital. «Necesitas alimentarte bien para ponerte fuerte, mi ángel», decía, acariciando el cabello de su nieto con ternura. José, por su parte, traía libros y juegos, tratando de distraer a Miguel de sus pensamientos sombríos.
Contaba historias de su juventud en el rancho, hablaba sobre los animales y la naturaleza, intentando despertar en su nieto el interés por el mundo más allá de las paredes del hospital. Fue durante una de estas visitas que Miguel finalmente encontró el valor para hacer la pregunta que lo atormentaba desde hacía semanas. «Abuelito», dijo, su voz baja y vacilante, «¿yo podré volver a caminar?» El silencio que siguió fue pesado. José intercambió una mirada con Guadalupe, que tenía lágrimas en los ojos. Finalmente, el abuelo se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la mano de Miguel entre las suyas. «Miguel, mi querido», comenzó eligiendo cuidadosamente las palabras, «los médicos están haciendo todo lo que pueden. Pero la verdad es que no lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Lo importante es que pase lo que pase, estaremos aquí contigo siempre». Las palabras de José, aunque gentiles, cayeron sobre Miguel como un peso aplastante. La realidad de su situación, que había estado tratando de evitar, finalmente lo golpeó con toda su fuerza. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo desbordaron y lloró en los brazos de sus abuelos, dejando salir todo el dolor, el miedo y la frustración que lo consumían. Esa noche, solo en su habitación del hospital, Miguel soñó nuevamente con el lobo gris. En el sueño podía caminar, correr y saltar libremente por el bosque, el lobo a su lado como un compañero silencioso. Cuando despertó, con el rostro aún húmedo de lágrimas, Miguel sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho. Tal vez, solo tal vez, había un camino hacia adelante, por más difícil que pareciera ahora. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Miguel continuaba su batalla diaria contra la parálisis, sometiéndose a interminables sesiones de fisioterapia. Cada pequeño progreso era celebrado. Un movimiento de los dedos de los pies, una sensación de hormigueo en las piernas. Pero el camino era largo y arduo, y muchas veces Miguel se sentía desanimado y exhausto. Fue durante este periodo que Lucía comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Con Alberto todavía en coma y sin señales de mejoría, comenzó a visitar a Miguel con menos frecuencia, siempre con elaboradas excusas sobre compromisos impostergables. Cuando venía, sus visitas eran cortas y superficiales, como si estuviera cumpliendo una obligación desagradable. Un día, Miguel accidentalmente escuchó una conversación entre Lucía y su abogado en el pasillo del hospital. Las palabras que captó lo dejaron helado. Custodia del niño, herencia de Alberto, internado. El miedo se apoderó de Miguel. Sabía que Lucía nunca lo había visto como parte de su familia, pero la idea de ser enviado lejos, separado de sus abuelos y de todo lo que conocía, era aterradora. Desesperado, Miguel confió sus temores a sus abuelos. José y Guadalupe escucharon con atención, sus rostros envejecidos marcados por la preocupación y la indignación. «No te preocupes, mi amor», dijo Guadalupe, abrazando a su nieto con fuerza. «No vamos a dejar que eso suceda. Eres nuestro, y vamos a luchar por ti». José asintió solemnemente. «Voy a hablar con nuestro abogado mañana mismo. Lucía no va a conseguir alejarte de nosotros, Miguel. Lo prometo». Las palabras de sus abuelos trajeron algo de consuelo, pero el miedo persistía. Esa noche, incapaz de dormir, Miguel miró por la ventana del hospital hacia el cielo estrellado. Allá afuera, en algún lugar en la vastedad de la noche, imaginó a su lobo gris, corriendo libre por el bosque. ¿Cómo deseaba tener esa libertad, esa fuerza? «Por favor», susurró a la noche, «ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a superar esto». Como si fuera una respuesta, un aullido distante resonó en la noche, tan bajo que Miguel casi creyó que era su imaginación. Pero ese sonido, real o no, trajo consigo una ola de determinación. Miguel decidió que, sin importar lo que sucediera, no se rendiría. Lucharía, por su recuperación, por su futuro, por su familia. Lo que Miguel no sabía era que su destino estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Las acciones de Lucía, las decisiones de sus abuelos y la misteriosa presencia del lobo gris estaban a punto de converger, llevándolo a un viaje que probaría sus límites y cambiaría su vida para siempre.
El otoño llegó, pintando los árboles con tonos de rojo y dorado. Para Miguel, sin embargo, los cambios de estación eran solo un recordatorio cruel del tiempo que pasaba, atrapado entre las paredes del hospital. 3 meses habían pasado desde el accidente, y aunque su cuerpo se estaba recuperando lentamente, su mente continuaba atormentada por pesadillas y recuerdos dolorosos. Las visitas de Lucía se volvieron cada vez más raras y tensas. Llegaba siempre apresurada, lanzando miradas furtivas a Miguel, como si él fuera un inconveniente que no sabía cómo manejar. En una de estas visitas, finalmente reveló sus intenciones. «Miguel, querido», comenzó, su voz falsamente dulce, «he estado pensando mucho en tu futuro. Sabes que tu padre, bueno, los médicos no son muy optimistas, y yo no tengo condiciones para cuidarte sola». Miguel sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía lo que vendría a continuación. «Hay una escuela especial», continuó Lucía, evitando la mirada de su hijastro, «un lugar maravilloso para niños con necesidades especiales. Tienen los mejores médicos, los mejores terapeutas. Creo que sería lo mejor para ti». Las palabras de Lucía cayeron como piedras en el estómago de Miguel. ¿Una escuela especial? Lejos de todo y todos los que conocía. La idea lo aterrorizaba. «No quiero ir», dijo Miguel, su voz temblando ligeramente. «Quiero quedarme con mis abuelos». El rostro de Lucía se endureció por un instante, antes de volver a su máscara de falsa preocupación. «Oh, querido, sé que los amas, pero ellos son... bueno, son ancianos. No pueden cuidar de alguien en tu condición. Necesitas cuidados especializados». Antes de que Miguel pudiera protestar nuevamente, la puerta de la habitación se abrió. José y Guadalupe entraron, sus rostros serios al percibir la tensión en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó José, su voz grave. Lucía se levantó arreglando nerviosamente su blusa. «Solo estábamos discutiendo las opciones para el futuro de Miguel. Como su madrastra, es mi deber asegurar que reciba los mejores cuidados posibles». Guadalupe se acercó a la cama de Miguel, colocando una mano protectora sobre el hombro de su nieto. «Y como sus abuelos, es nuestro deber asegurar que se quede con su familia», dijo firmemente. La tensión en la habitación era palpable. Miguel miraba de un adulto a otro, sintiéndose pequeño e impotente ante las decisiones que se estaban tomando sobre su vida. Fue en ese momento que el doctor Ramírez, el médico responsable del caso de Miguel, entró en la habitación. Pareció sorprendido al verlos a todos allí, pero rápidamente recuperó su compostura profesional. «Buenas tardes a todos», dijo, mirando alrededor. «Disculpen la interrupción, pero tengo noticias importantes sobre Miguel». Todas las miradas se volvieron hacia el médico, la discusión anterior momentáneamente olvidada. «Miguel ha hecho progresos notables en las últimas semanas», comenzó el doctor Ramírez con una sonrisa amable en su rostro. «Los exámenes muestran una mejora significativa en la sensibilidad de sus piernas. Con terapia intensiva y mucho esfuerzo, creo que hay una posibilidad real de que pueda volver a caminar». La noticia cayó como una bomba en la habitación. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de esperanza y miedo apoderándose de él. ¿Caminar de nuevo? Parecía un sueño lejano que de repente se volvía posible. José y Guadalupe intercambiaron miradas emocionadas, con lágrimas en los ojos. Lucía, por otro lado, parecía incómoda, como si la noticia hubiera arruinado sus planes. «Eso es maravilloso», dijo, pero su voz carecía de entusiasmo genuino. «Pero aún así, una escuela especializada podría ofrecer el mejor tratamiento». «No es así, doctor». El doctor Ramírez frunció el ceño ligeramente. «En realidad», dijo, «lo que Miguel más necesita ahora es apoyo emocional y un ambiente familiar estable. La recuperación será un proceso largo y desafiante. Tener personas que lo aman a su lado hará toda la diferencia». Las palabras del médico parecieron sellar el destino de Miguel. José dio un paso adelante, su voz firme y decidida. «Doctor, mi esposa y yo queremos llevar a Miguel a nuestro rancho. Tenemos espacio, recursos y, lo más importante, todo el amor del mundo para darle. Podemos contratar a los mejores fisioterapeutas y asegurarnos de que tenga todo el apoyo necesario».
El doctor Ramírez asintió, aprobando la idea. Creo que sería excelente para la recuperación de Miguel. El contacto con la naturaleza, el aire puro, la tranquilidad, todo eso puede acelerar su proceso de curación. Lucía parecía a punto de protestar, pero algo en la mirada determinada de José la hizo retroceder. Murmuró algo sobre tener que irse y salió apresuradamente de la habitación, dejando tras de sí un silencio cargado. Miguel miró a sus abuelos, sintiendo una ola de alivio y gratitud. ¿Puedo ir realmente al rancho?, preguntó, su voz llena de esperanza. Guadalupe se inclinó para abrazarlo, con lágrimas de felicidad en sus ojos. Claro que puedes, mi amor. Vamos a cuidarte. Vamos a ayudarte a ponerte fuerte de nuevo. Esa noche, mientras Miguel se preparaba para dormir, sintió un cambio en el aire. El miedo y la incertidumbre que lo habían dominado durante tanto tiempo comenzaban a dar paso a una nueva sensación: esperanza. La idea de dejar el hospital, de respirar el aire puro del rancho, de estar rodeado por el amor de sus abuelos, todo eso parecía un sueño haciéndose realidad. Mirando por la ventana, Miguel vio la luna llena brillando en el cielo nocturno. Por un momento, creyó ver una sombra moviéndose entre los árboles distantes, la silueta de un lobo, tal vez, pero antes de que pudiera estar seguro, la visión desapareció. Con una sonrisa en los labios, Miguel se durmió, sus sueños poblados por imágenes de campos verdes, caballos galopando y un lobo gris corriendo a su lado. El futuro, que antes parecía tan sombrío, ahora brillaba con posibilidades. El día de la partida de Miguel del hospital llegó con una mezcla de emociones. Había ansiedad, expectativa y un toque de miedo a lo desconocido. Mientras los enfermeros lo ayudaban a acomodarse en la silla de ruedas, Miguel lanzó una última mirada a la habitación que había sido su hogar durante los últimos meses. Las paredes blancas, antes tan opresivas, ahora parecían casi acogedoras en su familiaridad. ¿Estás listo, campeón?, preguntó José, colocando una mano reconfortante en el hombro de su nieto. Miguel asintió, tragando saliva. «Estoy listo, abuelito». El camino hacia el rancho fue un viaje de redescubrimientos. Miguel observaba por la ventana de la camioneta adaptada, maravillado con los colores vibrantes del otoño que pintaban el paisaje. Árboles con hojas doradas y rojas pasaban en un borrón, y el cielo azul parecía más vivo de lo que recordaba. Después de algunas horas de viaje, la camioneta finalmente entró en un camino de tierra. El corazón de Miguel se aceleró cuando divisó las puertas del rancho de sus abuelos. Era un lugar que conocía bien de visitas anteriores, pero que ahora adquiría un nuevo significado. La casa principal del rancho era una construcción antigua y acogedora, con un amplio porche y grandes ventanas. Miguel notó que se había instalado una rampa en la entrada, un cambio hecho especialmente para él. Cuando la camioneta se detuvo, Guadalupe apareció en la puerta, su rostro iluminado por una sonrisa cálida. «Bienvenido a tu nuevo hogar, mi amor», dijo con lágrimas brillando en sus ojos. Con la ayuda de José y del conductor, Miguel fue transferido a su silla de ruedas. Respiró profundamente, sintiendo el aire puro del rancho llenar sus pulmones. El olor a hierba recién cortada y flores silvestres lo envolvió, trayendo a la superficie recuerdos de veranos pasados. Al entrar en la casa, Miguel se sorprendió con los cambios. Los muebles habían sido reorganizados para facilitar el paso de su silla de ruedas, y su antigua habitación en la planta baja había sido completamente remodelada. «Hicimos algunas adaptaciones», explicó José, guiando a Miguel por el pasillo. «Queremos que te sientas lo más cómodo posible». La habitación de Miguel era espaciosa y acogedora. Una cama hospitalaria eléctrica ocupaba una esquina, pero estaba cubierta con una colcha colorida hecha por Guadalupe, dando un toque hogareño al equipo médico. Las paredes estaban decoradas con fotos familiares y pósters de sus películas y bandas favoritas. «¿Qué te parece, querido?», preguntó Guadalupe ansiosa. Miguel sintió un nudo en la garganta. «Es perfecto, abuelita. Gracias». Los días siguientes fueron de adaptación. Miguel tuvo que acostumbrarse a una nueva rutina, que incluía sesiones diarias de fisioterapia,
con un profesional que venía al rancho. El trabajo era arduo y a menudo doloroso, pero Miguel se esforzaba al máximo, impulsado por el deseo de recuperar su movilidad. Una semana después de su llegada, Miguel estaba sentado en el porche observando la puesta de sol cuando escuchó un sonido familiar. Un aullido distante resonó por la propiedad, haciendo que su corazón saltara. «Abuelito», llamó emocionado. «¿Escuchaste eso?» José, que estaba regando algunas plantas cercanas, se acercó. «¿Qué, hijo?» «El aullido. Parecía un lobo». José frunció el ceño, pensativo. «Bueno, tenemos algunos lobos en la región, pero generalmente no se acercan tanto al rancho. Debe haber sido un perro salvaje». Pero Miguel estaba seguro de lo que había escuchado. Ese aullido despertó en él un vívido recuerdo del lobo que había visto el día del accidente. Sería posible que fuera el mismo animal. En los días siguientes, Miguel comenzó a pedir pasar más tiempo al aire libre. Le encantaba sentir el sol en su rostro y observar los animales del rancho. José lo llevaba a pasear por los campos, contando historias sobre la vida rural y enseñando a Miguel sobre las diferentes plantas y animales. Fue durante uno de estos paseos que sucedió algo extraordinario. Estaban cerca del borde del bosque cuando Miguel avistó un movimiento entre los árboles. Su corazón casi se detuvo cuando vio un lobo gris emerger de la vegetación. «Abuelito, mira», susurró señalando. José, que estaba empujando la silla de ruedas, se detuvo abruptamente. «Dios mío», murmuró claramente sorprendido. El lobo los observaba a una distancia segura, sus ojos dorados fijos en Miguel. Había algo familiar en esa mirada, una inteligencia que iba más allá del instinto animal. «Es él, abuelito», dijo Miguel, su voz temblorosa de emoción. «Es el lobo que vi el día del accidente». José parecía escéptico, pero no discutió. El lobo permaneció inmóvil por unos momentos, como si estuviera evaluando la situación. Luego, lentamente, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. «Creo que es mejor que volvamos a casa», dijo José todavía mirando el punto donde el lobo había desaparecido. Esa noche, acostado en su cama, Miguel no podía dejar de pensar en el lobo. Había algo en ese encuentro que le hacía sentir que no era una coincidencia. Era como si el animal estuviera allí por una razón, como si tuviera un mensaje para él. Miguel se durmió con estas reflexiones, sus sueños poblados por bosques misteriosos y lobos protectores. No lo sabía, pero ese encuentro era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. A la mañana siguiente, Miguel despertó con una determinación renovada. Encaró su sesión de fisioterapia con un vigor que sorprendió incluso a su terapeuta. Algo había cambiado dentro de él, una llama de esperanza que ahora ardía más fuerte que nunca. Mientras se esforzaba por mover sus piernas, Miguel pensaba en el lobo, en su fuerza y gracia. Si él puede sobrevivir en la naturaleza salvaje, pensó, yo puedo superar esto. Lo que Miguel no sabía era que, escondido en el borde del bosque, un par de ojos dorados lo observaba, silencioso y vigilante. El lobo gris estaba allí, como un guardián invisible, esperando el momento adecuado para revelarse completamente. Las semanas se convirtieron en meses, y el invierno llegó al rancho, cubriendo los campos con un manto blanco de nieve. Para Miguel, cada día traía nuevos desafíos y pequeñas victorias. Sus sesiones de fisioterapia seguían siendo intensas, pero ahora las encaraba con una determinación feroz, impulsado por el recuerdo del lobo gris. Una mañana particularmente fría, Miguel se despertó más temprano de lo habitual. Mirando por la ventana de su habitación, vio el mundo exterior cubierto de blanco, los copos de nieve cayendo suavemente. Fue entonces cuando notó algo inusual: huellas en la nieve, demasiado grandes para ser de un perro, que iban desde el borde del bosque hasta cerca de su ventana. Con el corazón acelerado, Miguel llamó a sus abuelos. José entró en la habitación, todavía somnoliento. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó preocupado. «Abuelito, mira». Miguel señaló hacia la ventana. «Hay huellas allá afuera. Creo que son del lobo». José se acercó, frunciendo el ceño al ver las marcas en la nieve. «Interesante», murmuró.
Nunca había visto a un lobo acercarse tanto a la casa antes. Ese día, durante su sesión de fisioterapia, Miguel parecía más motivado que nunca. Se esforzaba por mover las piernas, visualizando al lobo corriendo libremente por el bosque. «Estás haciendo un progreso increíble, Miguel», comentó el doctor Sánchez, su fisioterapeuta, observando con admiración los movimientos del niño. «Hay algo diferente en ti hoy». Miguel sonrió pensando en las huellas que había visto por la mañana. «Solo me siento más fuerte», respondió. A medida que pasaban los días, Miguel comenzó a notar más señales de la presencia del lobo. A veces era un aullido distante en medio de la noche. Otras veces, huellas frescas en la nieve alrededor de la casa. Empezó a sentir como si el animal lo estuviera vigilando, protegiéndolo de alguna manera. Una tarde, mientras José llevaba a Miguel a pasear por los límites de la propiedad, volvieron a avistar al lobo. Esta vez, el animal estaba más cerca, parado en el borde de un pequeño bosque. Sus ojos dorados se fijaron en Miguel, como si lo estuviera reconociendo. «Abuelito, ¿podemos acercarnos más?», pidió Miguel, su voz apenas conteniendo la emoción. José dudó. «No sé si es seguro, Miguel. Los lobos son animales salvajes, por más mansos que parezcan». Pero algo en la mirada del lobo hizo que José reconsiderara. Lentamente, empujó la silla de ruedas de Miguel en dirección al animal. Para su sorpresa, el lobo no retrocedió. Al contrario, dio unos pasos cautelosos hacia ellos. Cuando estaban a pocos metros de distancia, el lobo se detuvo. Miguel extendió la mano, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, para asombro de José y alegría de Miguel, el lobo se acercó y permitió que el niño tocara su suave pelaje. «No lo puedo creer», murmuró José, observando la escena con una mezcla de miedo y admiración. Miguel sentía una conexión profunda con el animal. Era como si pudiera sentir las emociones del lobo: calma, curiosidad, una gentileza inesperada. «No nos va a hacer daño, abuelito», dijo Miguel con convicción. «Creo que está aquí para ayudarme». Esa noche, durante la cena, Miguel no podía dejar de hablar sobre el encuentro con el lobo. Guadalupe escuchaba con una sonrisa cariñosa, mientras José parecía pensativo. «¿Sabes?», comenzó José, dejando su tenedor a un lado. «Hay una leyenda antigua en esta región. Habla de un espíritu guardián que toma la forma de un lobo para proteger a aquellos que necesitan ayuda». Los ojos de Miguel se agrandaron. «¿Crees que puede ser verdad, abuelito?». José se encogió de hombros. «¿Quién sabe? El mundo está lleno de misterios, Miguel. A veces es mejor aceptar la magia cuando aparece en nuestras vidas». Las palabras de José se quedaron con Miguel, alimentando sus sueños esa noche. Se vio corriendo por el bosque junto al lobo, sus piernas fuertes y ágiles nuevamente. En el sueño, el lobo le hablaba, su voz profunda y sabia. «La fuerza está dentro de ti, Miguel. Cree». A la mañana siguiente, Miguel se despertó con una sensación de renovación. Durante su sesión de fisioterapia, sorprendió a todos al lograr mover los dedos de los pies por primera vez desde el accidente. El doctor Sánchez quedó asombrado. «Esto es increíble, Miguel. Estás progresando mucho más rápido de lo que esperábamos». Miguel sonrió, pensando en el lobo y en la leyenda que su abuelo había contado. Tal vez había más en esta conexión de lo que inicialmente imaginaba. En los días siguientes, Miguel se dedicó aún más a su recuperación. Pasaba horas haciendo ejercicios, visualizándose caminando de nuevo, y cada día se sentía más fuerte, más determinado. El lobo seguía apareciendo regularmente, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente observando a Miguel. Para el niño, la presencia del animal era un recordatorio constante de que los milagros eran posibles. Una noche, mientras Miguel observaba las estrellas desde el porche, escuchó un aullido familiar. Al volverse, vio al lobo parado en el borde del campo, iluminado por la luz de la luna. Sin pensarlo dos veces, Miguel desbloqueó las ruedas de su silla y comenzó a moverse hacia el animal. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Al llegar cerca del lobo, Miguel sintió una repentina oleada de energía recorrer su cuerpo.
Con un tremendo esfuerzo, se apoyó en los brazos de la silla y, para su propio asombro, logró ponerse de pie. Por un momento mágico, Miguel se quedó allí, de pie en la nieve, mirando a los ojos del lobo. Lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras daba su primer paso vacilante en meses. «¡Abuelito, abuelita!», gritó, su voz temblando de emoción. «¡Vengan a ver!». Cuando José y Guadalupe llegaron corriendo al porche, apenas podían creer lo que veían. Miguel estaba de pie, dando pasos vacilantes hacia ellos, mientras el lobo gris observaba silenciosamente la escena a pocos metros de distancia. En ese momento, envuelto por la magia de la noche y el amor de su familia, Miguel supo que su viaje de sanación apenas comenzaba. Con el lobo como su misterioso guardián y la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. La noticia de los primeros pasos de Miguel se extendió rápidamente. El doctor Sánchez, el fisioterapeuta, quedó maravillado con el progreso repentino e intensificó las sesiones de terapia. Los días en el rancho adquirieron un nuevo ritmo, llenos de esperanza y determinación. Miguel, impulsado por su experiencia milagrosa, se dedicaba arduamente a su recuperación. Pasaba horas haciendo ejercicios, caminatas cortas apoyado en muletas y sesiones de hidroterapia en la piscina que José había mandado construir especialmente para su nieto. Mientras tanto, la presencia del lobo gris seguía siendo una constante misteriosa. El animal aparecía con frecuencia, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero su conexión con Miguel era innegable. El niño sentía que el lobo era más que un simple animal, era un guía, un protector. Una tarde, mientras Miguel practicaba sus ejercicios en el jardín, Lucía apareció sin previo aviso. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba signos de tensión e irritación. «Miguel», dijo, forzando una sonrisa, «qué bueno verte». De pie. El tono de su voz no coincidía con sus palabras. Miguel podía sentir que algo andaba mal. «Hola, Lucía», respondió con cautela. «¿Qué te trae por aquí?». Antes de que ella pudiera responder, José y Guadalupe salieron de la casa, claramente sorprendidos por la visita inesperada. «Lucía», dijo José, su voz fría. «No te esperábamos». Lucía enderezó los hombros, su mirada dura. «Vine a ver cómo está Miguel. Después de todo, como esposa de Alberto, tengo responsabilidades con su bienestar». Guadalupe dio un paso adelante, colocándose protectoramente al lado de Miguel. «Miguel está muy bien bajo nuestro cuidado, gracias». La tensión en el aire era palpable. Miguel miraba de un adulto a otro, sintiendo que había más en esta visita de lo que aparentaba. «En realidad», continuó Lucía, su tono ahora más agresivo, «vine a discutir el futuro de Miguel. Recibí una propuesta de una clínica especializada en Suiza. Tienen un programa de rehabilitación de última generación que podría ser perfecto para él». Miguel sintió que su corazón se apretaba. La idea de dejar el rancho, de ser separado de sus abuelos y del lobo, era aterradora. «No», exclamó, «no quiero ir. Estoy progresando aquí, con mi familia». Lucía lanzó una mirada fría al niño. «Miguel, querido, no entiendes. Es por tu bien. Además, como tu tutora legal, la decisión es mía». José dio un paso al frente, su voz retumbando de ira. «¿Tutora legal? ¿De qué estás hablando, Lucía?». Fue en ese momento que Lucía reveló sus verdaderas intenciones. Sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a José. «Documentos del tribunal», dijo con una sonrisa fría. «Con Alberto aún en coma, fui nombrada tutora legal de Miguel. Tengo el derecho de tomar decisiones sobre su tratamiento y vivienda». El shock fue visible en los rostros de todos. Miguel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La idea de ser llevado lejos, de perder todo lo que había logrado, era demasiado para soportar. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Un aullido poderoso resonó por la propiedad, haciendo que todos se voltearan. Allí, en el borde del bosque, estaba el lobo gris, sus ojos dorados brillando con una intensidad sobrenatural. Lucía dio un paso atrás, asustada. «¿Qué es eso? ¿Un lobo? ¿Aquí?».
Miguel sintió una ola de coraje invadirlo. Apoyándose en sus muletas, se colocó entre Lucía y sus abuelos. «Este lobo me ha estado protegiendo desde el accidente», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Me ha dado fuerza para luchar, para recuperarme. No iré a ningún lado, Lucía. Mi lugar está aquí, con mi verdadera familia». Como si respondiera a las palabras de Miguel, el lobo avanzó lentamente, deteniéndose al lado del niño. La escena era surrealista. Un niño apoyado en muletas, lado a lado con un lobo majestuoso, enfrentando a una mujer que parecía empequeñecer ante la visión. José puso una mano en el hombro de Miguel. «Lucía, puede que tengas papeles legales, pero nosotros tenemos algo mucho más fuerte, el amor y el apoyo que Miguel necesita. Vamos a luchar por él con todas nuestras fuerzas». Lucía miró de Miguel al lobo, luego a José y Guadalupe. Por primera vez pareció vacilar. «Esto no ha terminado», dijo, retrocediendo hacia su coche. «Sabrán de mis abogados». Mientras Lucía se marchaba, dejando una nube de polvo tras ella, Miguel se volvió hacia sus abuelos, con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró, «por todo». Guadalupe lo abrazó con fuerza. «Vamos a superar esto juntos, mi amor. No estás solo». Esa noche, mientras la familia se reunía en la sala de estar para discutir los próximos pasos, Miguel miró por la ventana. El lobo estaba allí, vigilante como siempre. En ese momento, Miguel entendió que su viaje estaba lejos de terminar. Había desafíos por delante, batallas legales que librar. Pero con el amor de sus abuelos, la misteriosa protección del lobo y la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo, Miguel sabía que estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo. Su recuperación no era solo física, sino un viaje de autodescubrimiento y valor. Mientras el cielo oscurecía afuera, Miguel hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No solo volvería a caminar, sino que correría libre, como el lobo que lo inspiraba. Y nadie, ni Lucía, ni ningún tribunal, podría quitarle la familia y el hogar que había encontrado. Los días que siguieron a la visita de Lucía fueron tensos en el rancho. José y Guadalupe pasaban horas al teléfono con abogados, discutiendo estrategias para mantener la custodia de Miguel. El niño, por su parte, canalizaba su ansiedad en su recuperación, empujándose más allá de sus límites en cada sesión de fisioterapia. Una mañana, mientras Miguel practicaba su caminata en el jardín, apoyado en sus muletas, avistó al lobo gris en el borde del bosque. Impulsivamente, decidió acercarse. «Hola, amigo», llamó Miguel suavemente, dando pasos cuidadosos hacia el animal. El lobo inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando atentamente. Sus ojos dorados brillaban con una inteligencia casi humana. «No sé exactamente qué eres», continuó Miguel, «pero sé que me has estado ayudando. Necesito tu fuerza ahora más que nunca». Como si entendiera, el lobo se acercó, permitiendo que Miguel tocara su suave pelaje. En ese momento, el niño sintió una onda de calor y energía recorrer su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Sus piernas, aún débiles, parecieron cobrar nueva vida. Inspirado por esta conexión, Miguel se dedicó aún más a su recuperación. Sus mejoras eran notables, sorprendiendo incluso al doctor Sánchez. «Es increíble, Miguel», comentó el fisioterapeuta durante una sesión. «Nunca había visto una recuperación tan rápida. Es casi mágico». Miguel sonrió pensando en el lobo. «Tal vez lo sea», respondió enigmáticamente. Mientras tanto, la batalla legal se intensificaba. Lucía había presentado una solicitud formal de custodia, alegando que podría ofrecer mejor atención médica para Miguel. José y Guadalupe, con la ayuda de su abogado, el Lic. Morales, preparaban su defensa. Una tarde, mientras la familia discutía estrategias en la sala de estar, hubo un golpe en la puerta. Para sorpresa de todos era Alberto, el padre de Miguel, acompañado por una enfermera. «¿Papá?», exclamó Miguel, apenas creyendo lo que veían sus ojos. Alberto, aún pálido y visiblemente débil, sonrió a su hijo. «Hola, campeón», dijo con voz ronca. «Perdón por la demora». José y Guadalupe intercambiaron miradas de asombro.
Alberto había despertado del coma unas semanas antes, pero su recuperación había sido mantenida en secreto por Lucía. ¿Cómo estás aquí?, preguntó José, ayudando a su yerno a sentarse. Alberto suspiró profundamente. Tan pronto como estuve lo suficientemente fuerte para entender lo que estaba pasando, exigí que me trajeran aquí. No podía creer lo que Lucía estaba haciendo. Miguel se acercó a su padre, con lágrimas en los ojos. «Papá, yo te extrañé tanto». Alberto abrazó a su hijo con fuerza. «Yo también, Miguel, más de lo que puedes imaginar». En los días siguientes, Alberto fue puesto al tanto de todo lo que había sucedido. Quedó maravillado con el progreso de Miguel e intrigado por las historias sobre el lobo misterioso. «Parece que encontraste un guardián muy especial», comentó Alberto, observando al lobo a la distancia durante un paseo por la propiedad. La presencia de Alberto cambió completamente el rumbo de la batalla legal. Inmediatamente revocó cualquier poder legal que Lucía pudiera tener sobre Miguel y expresó su deseo de que su hijo continuara bajo el cuidado de José y Guadalupe. Lucía, al descubrir que Alberto había dejado el hospital, apareció en el rancho furiosa. «¿Cómo pudiste?», le gritó a Alberto. «Estás tirando por la borda todo lo que construimos». Alberto, con una calma sorprendente, enfrentó a su esposa. «No, Lucía, estoy reconstruyendo lo que es realmente importante, mi familia». En ese momento, como si sintiera la tensión en el aire, el lobo gris emergió del bosque, colocándose junto a Miguel. Lucía retrocedió, asustada por la presencia del animal. «¿Qué es esto? ¡Un lobo! ¡Es peligroso!», exclamó. Miguel puso su mano en el pelaje del lobo, sintiéndose instantáneamente más fuerte. «No es peligroso, Lucía. Me protege, al igual que mi familia». Alberto miró con admiración a su hijo y al lobo. Había algo en esa escena que tocó profundamente su corazón. «Se acabó, Lucía», dijo firmemente. «Miguel se queda aquí, con su familia, con las personas y criaturas que realmente se preocupan por él». Lucía, dándose cuenta de que había perdido, lanzó una última mirada de desprecio a todos antes de partir, dejando solo el eco de los neumáticos chirriando en el camino de tierra. Esa noche, la familia se reunió en el porche observando las estrellas. Miguel, sentado entre su padre y sus abuelos, se sentía completo por primera vez en mucho tiempo. «¿Sabes?», comenzó Alberto rompiendo el silencio, «cuando estaba en coma tuve sueños extraños. Soñaba con un lobo guiándome de vuelta a casa hacia ustedes». Miguel y sus abuelos intercambiaron miradas significativas. «Tal vez», dijo José pensativamente, «haya más misterios en este mundo de los que podemos comprender». Mientras la conversación fluía, llena de planes para el futuro y recuerdos del pasado, Miguel vio al lobo gris en el borde del campo. El animal lo observaba con sus ojos sabios, como si estuviera satisfecho con el desenlace de los eventos. Miguel sonrió, sintiendo una profunda gratitud. Su viaje de sanación estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que tenía todo lo que necesitaba: el amor de su familia, la fuerza interior que había descubierto y la misteriosa protección de su guardián lupino. Un año pasó desde la dramática reunión familiar que cambió el curso de la vida de Miguel. El rancho, antes un refugio temporal, ahora era un verdadero hogar para toda la familia. Alberto se había mudado permanentemente allí, decidido a reconstruir su relación con su hijo y reconectarse con sus raíces. Era una mañana de primavera cuando Miguel se despertó, sintiéndose más fuerte que nunca. Miró por la ventana y vio el mundo exterior floreciendo en colores vibrantes. Los árboles estaban cargados de flores y el aire estaba perfumado con el dulce aroma de la renovación. Con una sonrisa, Miguel se levantó sin ayuda, sus pasos firmes y confiados. Su recuperación había sido casi milagrosa, superando todas las expectativas médicas. Sabía, en el fondo de su corazón, que debía mucho de su progreso no solo a su determinación y al apoyo de su familia, sino también a la misteriosa presencia del lobo gris. Bajando las escaleras, Miguel encontró a su familia reunida en la cocina. El aroma del café recién hecho y pan casero llenaba el aire.
Buenos días, campeón, saludó Alberto, su rostro iluminado por una sonrisa orgullosa al ver a su hijo caminando sin ayuda. Guadalupe se acercó abrazando a su nieto. Mírate, mi amor. ¿Quién diría que un año podría hacer tanta diferencia? José, sentado a la mesa leyendo el periódico, levantó la vista con un brillo de admiración. Nos sorprendes cada día, Miguel. El desayuno fue una comida alegre, llena de risas y planes para el futuro. Miguel compartió su más reciente logro. Había sido aceptado de vuelta en la escuela local y estaba ansioso por reanudar sus estudios. Después de la comida, Miguel decidió dar un paseo solo por la propiedad. Caminó por los campos verdes, sintiendo la hierba suave bajo sus pies y el sol cálido en su rostro. Cada paso era una celebración silenciosa de su viaje. Al acercarse al borde del bosque, Miguel sintió una presencia familiar. Allí estaba, el lobo gris majestuoso como siempre, observándolo desde la sombra de los árboles. «Hola, amigo», llamó Miguel suavemente, acercándose sin miedo. El lobo avanzó, encontrándose con Miguel a mitad de camino. Sus ojos dorados parecían contener toda la sabiduría del mundo. «Creo que nunca te agradecí adecuadamente», dijo Miguel, arrodillándose para estar al nivel del animal. «Por todo lo que has hecho por mí, por mi familia». El lobo inclinó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Entonces, para sorpresa de Miguel, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Después de unos pasos, el animal se detuvo y miró hacia atrás, como si estuviera invitando a Miguel a seguirlo. Sin dudar, Miguel acompañó al lobo. Juntos, se adentraron en el bosque, el niño y su misterioso guardián. El camino era suave, iluminado por rayos de sol que penetraban a través de la copa de los árboles. Después de una corta caminata, llegaron a un claro bañado por la luz dorada de la mañana. En el centro había un pequeño manantial, sus aguas cristalinas reflejando el cielo azul de arriba. El lobo se acercó al agua y bebió, luego miró a Miguel expectante. Entendiendo la invitación silenciosa, Miguel se arrodilló junto al manantial y sumergió las manos en el agua fresca. Al beber, sintió una onda de energía recorrer su cuerpo, como si estuviera absorbiendo la esencia misma del bosque. Cuando Miguel levantó la vista, el lobo había desaparecido. En su lugar, vio a un anciano sabio, con largo cabello blanco y los familiares ojos dorados. «No tengas miedo, Miguel», habló el anciano, su voz suave como el viento entre las hojas. «Soy el espíritu guardián de este bosque, y he velado por ti desde el día del accidente». Miguel, aunque sorprendido, no sintió miedo. «¿Por qué?», preguntó simplemente. El anciano sonrió. «Porque tu corazón es puro y tu viaje es importante. Has enfrentado la adversidad con valentía y compasión. Ahora estás listo para el siguiente capítulo de tu vida». «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Miguel, sintiendo que estaba ante un momento crucial. «Vive, Miguel», respondió el guardián. «Vive plenamente. Usa tu experiencia para ayudar a otros, para proteger la naturaleza, para difundir amor y comprensión. Tu viaje de sanación física ha terminado, pero tu viaje espiritual apenas comienza». Con estas palabras el anciano comenzó a brillar, transformándose de nuevo en el lobo gris. El animal dio una última mirada a Miguel antes de desaparecer en el bosque. Miguel se quedó allí por un momento, asimilando todo lo que había sucedido. Se sentía renovado, transformado. Con una sonrisa en el rostro, se levantó y comenzó a caminar de vuelta a casa. Cada paso lleno de propósito y gratitud. Al llegar al rancho, Miguel encontró a su familia en el porche, preocupados por su larga ausencia. «Miguel, ¿dónde estabas?», preguntó Guadalupe aliviada al verlo. Miguel sonrió, sus ojos brillando con una nueva luz. «Solo dando un paseo por el bosque, abuelita. Descubriendo nuevos caminos». Esa noche, mientras la familia se reunía para cenar, Miguel miró por la ventana y vio a un lobo solitario en el borde del bosque. Sonrió, sabiendo que su guardián siempre estaría cerca, aunque invisible a los ojos.